Buenas tardes, profe. Soy Jason Julián Lenis Cañas del grupo número 6. A continuación paso a explicar 3 de los 12 conceptos del trabajo y al finalizar anexo reflexión final sobre la importancia de esta materia en el estudio de la psicología como carrera y en el ejercicio profesional. Explicación de conceptos. Concepto número 1. La oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público de manera eficaz y persuasiva, utilizando técnicas lingüísticas, retóricas y expresivas para influir en la audiencia. Implica la organización lógica del discurso, el control del lenguaje verbal y no verbal, así como la adecuación al contexto comunicativo y a los oyentes. Concepto número 2. Comprensión lectora. La comprensión lectora es el proceso cognitivo mediante el cual el lector interpreta, analiza y construye significados a partir de un texto. Involucra habilidades como la decodificación, la inferencia, la síntesis y la evaluación crítica y depende tanto del conocimiento previo del lector como de las características del texto. Concepto número 3. Niveles de comprensión lectora. Los niveles de comprensión lectora son las distintas profundidades con las que un lector puede interpretar un texto. Generalmente incluyen el concepto o el tema literal, que quiere decir la comprensión directa. El segundo, nivel inferencial, que quiere decir lectura entre líneas. Tercero, nivel crítico, evaluación del contenido. Y por último, apreciativo, que es la valoración estética y personal. Cada nivel exige diferentes habilidades cognitivas y grados de análisis textual. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la comunicación, la expresión oral y escrita. La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian información, ideas, pensamientos, sentimientos, entre otros, utilizando un sistema común, ya sea signos, símbolos, el lenguaje oral o el lenguaje escrito. Los elementos básicos para una buena comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el contexto y la retroalimentación. La expresión oral. La expresión oral es la capacidad de una persona para comunicarse de una forma clara, coherente y eficaz a través del lenguaje hablado. Esto no solo implica el adecuado uso de las palabras, sino también la entonación, el ritmo, el volumen, la pronunciación y el lenguaje corporal. Algunas características de la expresión corporal son la claridad, la coherencia, la fluidez, la entonación y el ritmo y, pues, como lo mencioné anteriormente, el lenguaje corporal. La expresión escrita. La expresión escrita es la capacidad de comunicar ideas, pensamientos, sentimientos o información a través del lenguaje escrito. Algunas características de la expresión escrita son la claridad, la coherencia, la cohesión, la ortografía y gramática correctas, la organización, la adecuación, entre otras. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal es la transmisión de información a través de medios no lingüísticos como lo son gestos y movimientos. Esta puede influir en la forma en la que se interpreta el mensaje. La lectura crítica se refiere al proceso de analizar textos de manera detallada. Esta implica ir más allá de la comprensión literal del texto. La acentuación se refiere a la forma en que se enfatizan ciertas sílabas o palabras en el lenguaje hablado. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Javier León Guerrero, integrante del grupo número 6. En esta parte explicaré 3 temas importantes sobre técnicas de expresión oral, que son el resumen, el ensayo y los tipos de texto. Entonces, empezamos con el resumen. El resumen nos ayuda a identificar lo esencial de un texto, extraer ideas centrales y mejorar la retención de la información. Es decir, un resumen es una forma breve y precisa de expresar las ideas principales de un texto, eliminando los detalles secundarios. Su objetivo es sintetizar la información sin cambiar el significado original del contenido. Por ejemplo, un pequeño resumen de la siguiente oración o frase que voy a decir es explicando la ansiedad en los adolescentes. Por ejemplo, la ansiedad de los adolescentes, que implica o que conlleva o que tiene. Eso puede tener como la presión social, los cambios hormonales, el uso excesivo de redes sociales. También se presentan síntomas comunes como la irritabilidad, insomnio y la dificultad para concentrarse.
Bueno, ese tipo de texto es breve, informativo y va al grano. Esto es el resumen. Continuamos con el ensayo. ¿Qué es el ensayo? En cambio, el ensayo es una oportunidad para reflexionar, argumentar y expresar nuestro propio pensamiento crítico frente a un tema. Es decir, un ensayo es un texto escrito en prosa que expone, analiza o reflexiona sobre un tema desde un punto de vista personal o argumentativo del autor. Su objetivo principal es presentar ideas, opiniones o argumentos de manera clara y ordenada. Por ejemplo, acá tengo un pequeño ensayo que nos pueden entender muchísimo mejor, que se trata sobre la influencia de las redes sociales en la autoestima. Bueno, las redes sociales han transformado la manera en que los jóvenes se perciben a sí mismos, y bien estas plataformas permiten compartir momentos y conectarse con otros, también generan comparaciones constantes que afectan la autoestima. La idealización de cuerpos, estilos de vida y logros ajenos puede provocar inseguridades profundas. Esto es un pequeño ensayo del título La influencia de las redes sociales sobre la autoestima. Este tipo de texto tiene un tono más reflexivo y argumentativo. Y continuamos con el siguiente, que son los tipos de texto. Bueno, acá hay muchos tipos de textos. Trataré de explicar 3 porque la verdad se me va mucho tiempo explicando todos. Entonces, acá tenemos como son el narrativo, el descriptivo, el positivo, el argumentativo, el instructivo, el dialogado, el persuasivo y poético o literario. Bueno, ¿qué nos quiere decir? Es, bueno, pues, nos enseñan a reconocer las intenciones del autor y adaptar nuestro lenguaje según el objetivo comunicativo. Por ejemplo, en el narrativo se usa para contar historias o testimonios, como por ejemplo, desde pequeña Laura sentía que no encajaba en este video, conocemos su historia con el trastorno de ansiedad. Ejemplo, por ejemplo, el expositivo. El expositivo se usa para informar o enseñar algo, como por ejemplo en este video explicaremos qué es la depresión, sus síntomas y los tratamientos más comunes. Y por último, el argumentativo, que el argumentativo se usa para presentar opiniones o debates. Por ejemplo, se puede utilizar ¿es buena o mala tecnología para la salud mental? Reflexión final. La materia técnicas de expresión oral y escrita es esencial en la formación de un psicólogo. Es una herramienta central en la práctica profesional también, y por supuesto es una herramienta que en el transcurso de la carrera la vamos a ir practicando, la vamos a ir mejorando y la vamos a ir puliendo conforme vamos avanzando en cada semestre. Eso es parte de la formación integral del psicólogo. Dominar el lenguaje, tanto hablado como escrito, es súper importante, ya que permite transmitir ideas con claridad. Comprender al otro con empatía también es súper importante y nos permite estructurar intervenciones precisas, éticas, argumentadas y bien informadas. Eso es parte de ser un excelente profesional, de hacer intervenciones con base científica, verificable, súper importante eso, y que nos permitan transmitir el mensaje al público de una manera coherente, precisa, lógica y por supuesto que logre conectar con la audiencia. Me parece súper importante ese aspecto de la comunicación. Esa formación le permite o nos permite a los psicólogos elaborar informes clínicos rigurosos y con carácter científico, dar retroalimentación efectiva a pacientes, súper importante eso, a colegas también. Inclusive hacer intervenciones como conferencias, cursos, talleres, inclusive dar clases a nivel universitario es súper importante. Una excelente comunicación oral y escrita y sobre todo dominar estas herramientas en el ejercicio de la docencia, por ejemplo. Y nos permite participar activamente, como lo mencionaba anteriormente, en contextos académicos y profesionales, fortaleciendo mi rol como psicólogo profesional, como agente de cambio y por supuesto en las relaciones humanas, facilitando así herramientas como la empatía y la comprensión con el otro, que son bases esenciales en la comunicación para poder llegar a un entendimiento y poder llegar a una comprensión. Esa es mi reflexión final, profe. Muchísimas gracias por el curso, por el tiempo. Realmente aprendí mucho de esa materia y créeme que será una de las herramientas que voy a usar más seguidamente en la carrera y por supuesto en mi vida personal y pues más adelante en mi vida profesional. Esa sería la reflexión final, profe. Muchísimas gracias.